Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. El 22 de septiembre de 1979, en plena madrugada, mientras el mundo dormía y la Guerra Fría seguía marcando el pulso de la política internacional, un satélite estadounidense registró algo que, en teoría, no debía ocurrir. No fue una llamada telefónica interceptada, ni un agente atrapado, ni una fotografía borrosa. Fue una señal física, medida por instrumentos diseñados para una sola misión: detectar explosiones nucleares en la atmósfera. El satélite se llamaba Vela 6911, parte de un sistema creado por Estados Unidos tras el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de 1963, que buscaba impedir detonaciones nucleares en la atmósfera, en el espacio y bajo el agua. En ese mundo de tratados, vigilancia y miedo a la escalada, los satélites Vela eran centinelas silenciosos. No necesitaban rumores para sospechar. Solo luz. A las 0 horas, 53 minutos y 0 segundos, hora aproximada del evento, el satélite detectó un patrón de luminosidad que los técnicos conocían de memoria. Era el llamado doble destello. Un primer pulso intensísimo, seguido de una breve caída, y luego un segundo destello más prolongado. Esa firma óptica era considerada característica de una explosión nuclear atmosférica. Un destello inicial asociado a la bola de fuego, una breve atenuación por la formación de una cortina de plasma y escombros, y un segundo brillo al expandirse el fenómeno y estabilizarse su radiación visible. No era una suposición poética, era ingeniería. Los satélites Vela habían sido diseñados para discriminar fenómenos y capturar exactamente ese tipo de secuencia. Su existencia se justificaba por una idea simple: si alguien intentaba burlar los tratados, el cielo lo delataría. El lugar del evento era casi perfecto para quien quisiera esconder algo. En el extremo sur del Océano Índico, cerca de las Islas del Príncipe Eduardo, una zona remota, con pocas rutas comerciales, poca densidad de población, sin cámaras de televisión, sin testigos masivos. Un escenario donde un destello podría pasar desapercibido para cualquiera salvo para un satélite militar. Y sin embargo, ahí estaba. Un registro, un patrón, una alerta. En las horas siguientes, el evento comenzó a circular dentro de los canales de inteligencia. No como un rumor, sino como un posible test de cumplimiento del tratado. El problema era que, si ese doble destello era real y nuclear, significaba que alguien había detonado un arma en la atmósfera en 1979. No era un detalle técnico. Era una violación grave y un desafío político. En ese momento, la pregunta más peligrosa no era qué había pasado, sino quién lo había hecho. Porque en 1979 el mapa nuclear no era una página en blanco. Había potencias declaradas, había potencias sospechadas, y había alianzas discretas. Y cuando un sistema de vigilancia detecta una firma nuclear, la cadena de consecuencias puede ser más explosiva que el destello original. En Washington, la información llegó a los niveles más altos. El presidente Jimmy Carter fue informado. El contexto importaba. Carter enfrentaba un mundo complicado, negociaciones de control de armas, tensiones con la Unión Soviética, y un tablero diplomático donde cada palabra podía convertirse en presión internacional. Confirmar públicamente una prueba nuclear podía implicar sanciones, rupturas, crisis con aliados, y un efecto dominó en la credibilidad del régimen de no proliferación. Pero negar también tenía costo, porque negar significaba decirle al mundo que tus propios satélites, construidos para detectar explosiones nucleares, podían equivocarse en su señal más característica. En ese punto, el caso dejó de ser un evento físico y se convirtió en un dilema institucional. Comenzó entonces una carrera paralela, una carrera que no ocurría en un lugar, sino en dos. Por un lado, los analistas y científicos revisaban los datos del satélite: intensidad, duración, geometría del destello, condiciones atmosféricas, ángulo de observación. Por otro lado, los funcionarios y diplomáticos analizaban el mapa político: quién tiene capacidad, quién tiene motivación, quién tiene un interés en probar sin que se note. Porque si ese destello era nuclear, la elección de ubicación no era casual. El extremo sur del Océano Índico es un territorio de invisibilidad estratégica. Distante de radares civiles intensivos, lejos de la atención pública, cerca de rutas que podrían ser controladas por fuerzas navales aliadas. Y, sobre todo,
un lugar donde un test podría ser ejecutado con un margen de secretismo mayor que en zonas más transitadas. Aún así, faltaba lo más importante: evidencia física concluyente. Una detonación nuclear atmosférica, en teoría, deja rastros. Isótopos en la atmósfera, partículas radiactivas detectables, señales de ondas en el aire, incluso registros en estaciones de monitoreo. Pero 1979 no era el mundo hiperconectado actual. Los datos se recogían, pero no siempre eran inmediatos, completos o fáciles de atribuir. Se revisaron registros sísmicos, se revisaron sensores acústicos, se revisaron mediciones de radiación, se revisaron informes meteorológicos, se buscó cualquier confirmación complementaria que reforzara lo que el satélite había visto. Y entonces, en lugar de una confirmación clara, apareció la niebla. Algunos datos parecían sugerentes, otros eran inconclusos, algunos eran discutidos incluso por expertos que trabajaban con la misma información. Y cada día que pasaba sin una declaración definitiva hacía el caso más peligroso. Cuanto más se retrasaba una respuesta clara, más espacio quedaba para interpretaciones, teorías y sospechas. Aquí entra el primer giro que define todo el expediente. En lugar de presentar el evento como una prueba nuclear confirmada, el gobierno de Estados Unidos comenzó a moverse hacia una postura ambigua. No negaba por completo, no afirmaba con firmeza, se hablaba de posible evento. Se hablaba de incertidumbre, se hablaba de revisión. Para el público general, esto podría parecer prudencia científica. Para los analistas del poder, era otra cosa. Era el inicio de una estrategia. Porque en política internacional, la ambigüedad es una herramienta. Permite evitar una confrontación directa. Permite enviar señales sin comprometerse. Permite sostener que se está investigando mientras se decide qué conviene afirmar. Y en 1979, lo que convenía afirmar podía depender más de la geopolítica que de la física. En ese ambiente nació la hipótesis que terminaría dominando el caso: una prueba nuclear secreta realizada por Israel, posiblemente con cooperación de Sudáfrica. Israel, durante décadas, ha mantenido una política de ambigüedad nuclear. No confirma ni niega públicamente su posesión de armas nucleares. Esa postura le permite disuadir sin admitir, y le permite evitar ciertas presiones formales mientras mantiene la duda estratégica. Sudáfrica, en 1979, estaba aislada internacionalmente por el apartheid, con sanciones, condenas y un fuerte interés en capacidades estratégicas de disuasión. También se sabía, o al menos se sospechaba con fuerza, que Sudáfrica avanzaba en un programa nuclear propio. La idea de cooperación no era descabellada en el clima de la época. Existían reportes de relaciones militares y tecnológicas entre ambos países. Ambos tenían incentivos para actuar discretamente. Ambos podían beneficiarse de un ensayo sin dejar huellas públicas. Pero esa hipótesis, por sí sola, no era una prueba. Era una narrativa plausible, y el caso Vela se alimenta precisamente de narrativas plausibles, porque la evidencia total nunca se presentó al público como un cierre absoluto. En lugar de ello, el gobierno estadounidense decidió formar un panel para evaluar el evento. Un grupo de científicos y expertos que, al menos en apariencia, podía ofrecer una conclusión técnica y neutral. Ese panel fue conocido como el Panel Ruina, encabezado por Jack Ruina, un físico con experiencia en ciencia aplicada y asesoramiento gubernamental. El panel revisó los datos del satélite, consideró explicaciones alternativas y evaluó la consistencia de la señal con una detonación nuclear. La existencia del panel mostraba que el gobierno necesitaba algo más que una intuición técnica. Necesitaba una conclusión que pudiera sostenerse, o al menos una conclusión que pudiera comunicarse sin desencadenar una tormenta diplomática. Aquí aparece el segundo giro del caso. El satélite Vela 6911 no era un satélite nuevo. Tenía años de operación. Algunos de sus sistemas habían presentado fallas anteriormente. Y esa sola frase, podría estar fallando, cambió el tablero. Porque si se podía sostener que el satélite había registrado un falso positivo, la presión diplomática se evaporaba. No era necesario acusar a nadie. No era necesario aplicar sanciones. No era necesario admitir que el régimen de tratados estaba siendo violado. Era suficiente decir: nuestros instrumentos no son concluyentes. Pero un falso positivo de ese tipo no podía sostenerse con frases. Tenía que sostenerse con explicación. Se consideraron varias alternativas. Una de ellas fue que el destello podría haber sido causado por un fenómeno natural.
Meteoros que entran a la atmósfera pueden producir destellos. Reflejos solares en condiciones específicas pueden engañar sensores. Incluso combinaciones raras de luz, nubes y geometría podrían generar patrones confusos. El problema con esas alternativas era el doble destello. No era solo un flash. Era una secuencia temporal con forma. Y la forma era la firma. En los laboratorios y salas de análisis, el caso comenzó a parecerse a una batalla entre dos ideas. La primera, cuando un sensor diseñado para detectar pruebas nucleares detecta su firma clásica, lo más probable es que haya ocurrido una prueba nuclear. La segunda, cuando la implicación política es demasiado peligrosa, lo más probable es que se busque una interpretación que permita evitar esa implicación. Y esa tensión no se resolvió en un día. A medida que se revisaban otros datos, el expediente se hizo más ambiguo. Algunos registros de radiación atmosférica eran sugerentes, pero no definitivos. El océano, el viento, la distancia, todo conspiraba para dispersar señales. Los rastros podían ser mínimos o confundibles con ruido ambiental. Además, si una prueba se diseña para ser clandestina, también puede diseñarse para minimizar firmas detectables, altitud, rendimiento, ubicación, meteorología. La clandestinidad no solo se elige por el lugar, se elige por el método. Aquí es donde el caso se vuelve más inquietante. Si realmente fue una prueba nuclear, fue una prueba realizada por actores que entendían cómo se detectan pruebas nucleares. Eso significa que el evento no solo fue posible, fue calculado, y en ese momento, la pregunta dejó de ser, ¿fue una prueba nuclear?, y se convirtió en, si lo fue, ¿por qué se permitió que quedara en el limbo? El panel Ruina, finalmente, entregó una conclusión pública prudente, inclinada hacia la no confirmación. No aseguró que fuera un evento nuclear. Señaló que la evidencia no era suficiente para una afirmación definitiva. En términos de comunicación, el mensaje era claro: no vamos a acusar a nadie. Pero la historia real no vive solo en los comunicados, vive en lo que ocurre detrás. Durante años, dentro de la comunidad de inteligencia, persistieron evaluaciones que consideraban altamente probable una detonación nuclear. El hecho de que la discusión no terminara con el panel es una señal. Si la evidencia hubiera sido claramente un error del satélite, el caso habría muerto ahí. Si la evidencia hubiera sido claramente nuclear, el caso habría escalado. Lo que ocurrió fue lo peor para la confianza. Un caso que no se cierra, que se archiva con ambigüedad y que vuelve una y otra vez como una cicatriz. Ese tipo de cicatriz se vuelve combustible en el público, porque la mente humana odia los finales incompletos. Y en asuntos nucleares, un final incompleto no es un detalle narrativo, es un vacío peligroso. A medida que pasaron los años, el incidente Vela se convirtió en una referencia recurrente. Cada vez que se hablaba de proliferación nuclear, aparecía el caso. Cada vez que se mencionaba la ambigüedad nuclear de Israel, aparecía el caso. Cada vez que se analizaba el programa nuclear sudafricano, aparecía el caso. Y aquí llega un punto clave que complica aún más la historia. Sudáfrica, años después, admitió que desarrolló armas nucleares y que posteriormente desmanteló su arsenal. Fue uno de los pocos países que, habiendo alcanzado capacidad nuclear, decidió renunciar a ella y desmantelarla de forma verificable. Sin embargo, Sudáfrica negó haber realizado una prueba atmosférica. Esa admisión cambió el peso de la hipótesis, porque si Sudáfrica sí tuvo armas, la cooperación ya no era una fantasía. Era al menos plausible, pero negar la prueba dejaba todo en el mismo limbo, plausibilidad sin confirmación. Israel, mientras tanto, continuó con su política de ambigüedad, sin confesión, sin negación. Y eso, para un caso como Vela, es el peor escenario posible. Porque el caso necesita un punto final, y la ambigüedad es una forma de eternidad. Los años 90 y los 2000 trajeron un fenómeno nuevo: desclasificaciones parciales y revisiones históricas. Con el tiempo, algunos documentos y evaluaciones internas se hicieron públicos, y la narrativa volvió a encenderse. Lo que aparecía una y otra vez era la misma idea. Dentro del gobierno estadounidense, nunca hubo consenso absoluto. Hubo quienes creían con fuerza que fue nuclear. Hubo quienes insistían en que no había suficiente evidencia. Hubo quienes preferían la ambigüedad por conveniencia diplomática. Y ahí está el corazón del caso. No es solo una explosión posible en el océano. Es una disputa sobre cómo se fabrica una verdad oficial cuando la verdad técnica amenaza con incendiar el tablero político. Volvamos al evento en sí, porque a veces, para entender la conspiración,
hay que volver al instrumento. El sistema Vela detectaba luz con sensores llamados bandmeters. Esos sensores eran capaces de registrar variaciones rápidas de intensidad luminosa. El patrón nuclear doble no era un mito, era una firma estudiada. La pregunta técnica era si otro fenómeno podía producir un patrón similar. Y esa pregunta, aunque se puede discutir en laboratorio, se vuelve diferente cuando la respuesta implica acusar a un estado. Si el evento fue nuclear, no se trató de un ensayo común. No fue en un desierto con torres de medición y científicos tomando notas. Fue en un océano remoto. Eso sugiere un objetivo. No solo probar, sino probar sin ser visto. ¿Por qué alguien se arriesgaría a eso? Porque probar es demostrar. Demostrar es disuadir. Y disuadir, en el mundo nuclear, es sobrevivir. Un estado que quiere demostrar capacidad puede hacerlo de muchas maneras, pero una prueba real tiene un peso incomparable. Sin prueba, hay duda. Con prueba, hay un mensaje, funciona. Ese mensaje, sin embargo, tenía un receptor adicional inesperado, los satélites Vela. Si se realizó una prueba y aún así el mundo no reaccionó con sanciones masivas o condenas claras, el resultado fue una lección. Se puede hacer y sobrevivir al ruido. Y si ese fue el mensaje, el caso Vela se vuelve aún más inquietante. Porque no solo sería una prueba nuclear, sería una prueba de impunidad diplomática. Aquí aparece un elemento que rara vez se discute con frialdad: la diferencia entre lo que un gobierno sabe y lo que un gobierno admite. En inteligencia, saber rara vez es una certeza total. Es una probabilidad con respaldo. Y las probabilidades se usan según convenga. A veces se exponen, a veces se esconden, a veces se convierten en presión secreta, no en anuncio público. Es posible, y esto no necesita conspiraciones, que Estados Unidos haya decidido manejar el asunto como presión privada en lugar de acusación pública. Una conversación cerrada con aliados, una advertencia discreta, un ajuste de acuerdos. En ese escenario, la falta de escándalo público no significa falta de reacción. Significa una reacción invisible, pero ese tipo de reacción invisible es precisamente lo que alimenta a quienes creen en encubrimientos. Porque lo invisible siempre parece sospechoso. El incidente Vela, entonces, vive en dos mundos. El mundo técnico, donde un satélite detecta una firma muy específica. Y el mundo político, donde confirmar esa firma crea una crisis. Entre esos dos mundos hay un espacio enorme, y en ese espacio nacen las teorías. Algunas teorías sostienen que fue una prueba israelí pura, otras, que fue una prueba conjunta Israel-Sudáfrica, otras, que fue un evento no nuclear interpretado erróneamente, otras, que fue una prueba de otro actor, incluso de una potencia mayor, diseñada para culpar a otros o para medir reacciones. El problema es que, en el mundo real, las pruebas nucleares clandestinas no son simplemente detonaciones. Son operaciones. Involucran logística, seguridad, barcos, aviones, planificación. Una operación deja huellas, y sin embargo, las huellas que podrían existir, movimientos navales, reportes internos, comunicaciones, no siempre se vuelven públicas, y cuando se vuelven públicas suelen estar fragmentadas. Y fragmentos no cierran historias, solo las prolongan. Un aspecto particularmente inquietante del caso es la resiliencia del doble destello como evidencia. Porque el doble destello no es un detalle fácil de ignorar, es el núcleo del argumento. Los defensores de la hipótesis nuclear lo repiten como un martillo. Los bandmeters vieron lo que estaban diseñados para ver. Los defensores de la hipótesis no nuclear responden con otro martillo. El satélite era viejo, podía fallar, la evidencia complementaria no fue concluyente. Y así, el caso se convierte en una guerra de martillos sin juez final. Con el tiempo, el incidente Vela se convirtió en un mito moderno de la Guerra Fría por una razón adicional: representa el lado oscuro del control de armas. Los tratados funcionan no solo por lo que firman los países, sino por lo que temen que el otro haga. La verificación es la columna vertebral, y cuando aparece un evento que sugiere una violación y no hay una respuesta clara, la credibilidad se erosiona. La erosión de credibilidad no se mide en titulares, se mide en decisiones futuras, en si los países confían en firmar otro tratado, en si deciden armarse más por precaución, en si creen que el sistema de vigilancia funciona o solo funciona a veces. En ese sentido, el incidente Vela fue más que una sospecha puntual. Fue un golpe psicológico en el corazón de la verificación. Ahora, si llevamos el caso al terreno narrativo que tu canal explota mejor, hay un punto de tensión que nunca falla.
El evento ocurre, el satélite lo ve, el presidente es informado, un panel revisa, y aún así, el mundo recibe un no sabemos. Ese no sabemos es lo que convierte a la historia en combustible infinito. Porque si la verdad fuera simple, el caso estaría muerto. Y lo más fuerte es que, incluso si aceptáramos que fue un evento no nuclear, la historia seguiría siendo aterradora. Porque significaría que el sistema de detección nuclear más sensible del planeta registró una firma nuclear falsa. En términos estratégicos, eso también es una pesadilla. Un falso positivo podría causar escaladas, acusaciones, conflictos. Así que el caso Vela no tiene salida cómoda. O fue una prueba nuclear clandestina que se manejó con silencio. O fue un error técnico aterrador que expone vulnerabilidades en el sistema de verificación. En ambos casos, el desenlace es inquietante. Aquí el relato suele inclinarse hacia un lado por razones humanas. El público tiende a preferir la teoría que tiene villanos y secretos porque es más satisfactoria que la idea de un sistema fallando. Pero la historia real suele ser menos cinematográfica. A veces, la verdad es una mezcla. Una señal muy sugestiva, una evidencia complementaria débil, un sistema político que evita el conflicto y un expediente archivado sin cierre público. Esa mezcla, precisamente, es lo que hace que el caso no muera. Con los años, algunos analistas han señalado que, aunque el panel no confirmó, muchos dentro de inteligencia consideraron el evento como nuclear con alta probabilidad. Ese detalle tiene una consecuencia importante. La verdad del Estado puede vivir en un informe interno, mientras el público recibe ambigüedad. Y esa diferencia entre lo que se cree adentro y lo que se dice afuera es el germen perfecto para la palabra que define el caso: encubrimiento. Pero es crucial decirlo con precisión. Encubrimiento no siempre significa conspiración maligna. A veces significa diplomacia, significa evitar incendios, significa proteger alianzas, significa priorizar estabilidad. Y aún así, para el ciudadano común, el resultado se siente igual. No se dijo la verdad completa. El incidente Vela también tiene un componente de tiempo. Cada década que pasa sin confirmación oficial lo convierte en un fósil político. Ya no hay urgencia para aclararlo. Muchos protagonistas se retiran. Muchos documentos quedan en archivos. La presión pública disminuye. El caso se vuelve una historia para especialistas, documentalistas y comunidades que aman los enigmas del Estado. Pero hay algo más. A diferencia de otros misterios, aquí hay un elemento de, casi confirmación, permanente. Un satélite vio algo demasiado familiar. Un presidente fue informado. Un panel no pudo descartarlo con fuerza. Y luego, silencio. Ese, casi, es lo que hace que el caso sea eterno. La pregunta final, la que sostiene cualquier documental serio, no es solo si fue nuclear. Es qué nos dice este evento sobre el mundo en el que vivimos. Un mundo donde la verdad puede ser una variable dependiente de la conveniencia. Donde la ciencia puede ser real, y aún así, la política decide qué versión se pronuncia. Donde los instrumentos registran, pero las instituciones interpretan. Y donde el público hereda solo una parte del rompecabezas. El 22 de septiembre de 1979, sobre un océano remoto, ocurrió algo que no debía ocurrir. Un destello doble, una firma familiar, una alerta silenciosa. Y desde ese día, el incidente Vela quedó atrapado en su propia contradicción. Demasiado sugerente para olvidarlo, demasiado inconveniente para confirmarlo. No hubo conferencia final diciendo, sí, fue una prueba nuclear. No hubo admisión pública que cerrara el caso. No hubo evidencia física presentada al mundo como un golpe sobre la mesa. Solo un expediente con lenguaje cuidadoso, con conclusiones que evitan el absoluto, con interpretaciones que se contradicen según quien las cuente. Y en esa ausencia de cierre, la historia se volvió una sombra larga de la Guerra Fría. Un satélite diseñado para detectar explosiones nucleares registró un patrón característico. El mundo lo supo a medias. Los gobiernos lo discutieron en silencio. Y la verdad, cualquiera que sea, quedó suspendida entre la física y la diplomacia. Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.